Buenas, buenas tardes. Este grupo está conformado por Paola Román, Yuleisi Rivera y Ruth Sosa. Este día estaremos presentando un esquema sobre el trastorno de la personalidad antisocial, separando este esquema en dos partes. La primera parte consiste en exponer las causas y factores de la conducta antisocial, mientras que en la segunda parte se dará a conocer el desarrollo de este trastorno. Para entrar en contexto, el trastorno de personalidad antisocial se caracteriza por un patrón general de desprecio por las consecuencias y los derechos de los demás. Dicho esto, pasamos al primer factor, que serían los factores genéticos, teniendo en cuenta que hay factores heredados de tipo neurofisiológico, psicofisiológico y bioquímico. Se sabe que los factores genéticos juegan un papel muy importante, ya que se puede comprobar en la etiología del trastorno. Como ya se mencionó, están esos factores heredados, los cuales eh, hacen que las personas estén predispuestas a manifestar conductas disruptivas y dificultades de aprendizaje. Como siguiente tenemos que la agresión impulsiva está relacionada con el funcionamiento anormal del transportador de serotonina. Hay que tener en cuenta que la serotonina es un importante químico en el cerebro y es un neurotransmisor en el cuerpo humano. Y este ayuda a regular el estado de ánimo, el comportamiento social. Y también se sabe que hayan adolescentes adoptados en un grupo familiar y ese adolescente adoptado tenga una genética o una parte biológica antisocial o alcohólica de parte del padre biológico o madre biológica. Y como se pudo ver en los tres cuadros anteriores, sabemos que la química normal en el sistema nervioso es un factor que influye demasiado en el transcurso y en el trastorno de la personalidad antisocial. Tenemos como siguiente los factores ambientales. Los factores ambientales. En ese factor, el ser humano se encuentra dentro de un ambiente o contexto. De esta manera, como factor ambiental, los causantes de ese trastorno pueden ser los siguientes. Esta interacción entre padre e hijos, conflictos matrimoniales y patrones de aprendizaje en la crianza. Luego pasaríamos al factor escolar. Como factor escolar, en el trastorno de personalidad antisocial podemos encontrar una serie de experiencias desfavorables, en este caso el bullying, ya que en el ámbito escolar se da mucho este tipo de experiencia, ya que hacemos o nos hacen bullying por alguna u otra razón. También tenemos las relaciones con iguales tóxicas. A esto se refiere a que el niño en el salón de clase se encuentra con otro niño de su misma edad, con experiencias como más maduras en el caso de eso. Entonces, viene el niño y acá capta esa experiencia del otro niño y puede ocasionar una conducta o un comportamiento no adecuado para su edad, en el cual en un futuro puede ocasionar un trastorno de personalidad antisocial. Luego pasaremos al factor social. Como dijo mi compañera, existe un factor social dentro de ese trastorno, el cual se puede ver manifestado en el incumplimiento de las normas sociales. Es decir, cómo se relaciona eh, la conducta de este ser humano que padece este trastorno, eh, se puede ver evidenciado en la forma en que ellos se benefician incumpliendo las normas sociales. Así se relaciona con el segundo cuadro donde dice manipulación de emociones de otras personas para beneficio de su conveniencia. ¿A qué nos referimos con manipulación de las emociones? Hay que poner de ejemplo el caso del asesino de Chalchuapa, el cual a sus víctimas él mismo le prometía como el sueño americano para poder aprovecharse de sus emociones, de sus sueños, para que ellas hicieran lo que a él le convenía. A eso se refiere tanto en la manipulación de emociones como en el cumplimiento de las normas sociales, donde involucra el engaño, donde involucra la agresividad, ya que se sabe que esta persona, el asesino de Chachuapa, tenía presente este trastorno.
También sabemos que no mostraba culpa o remordimiento por las faltas cometidas a los demás. Es decir, eh, tan metido estaba en su pensamiento en que él hacía lo correcto, que él no miraba como una falta hacia la otra persona, eh, y no mostraba como arrepentimiento a la hora de ver el daño que había hecho tanto a esa persona como a sus familiares o a sus conocidos. Ahora, como el factor social involucra a las personas de alrededor, se pueden presentar consecuencias no inmediatas o consecuencias inmediatas. Estas podrían ser marginación social, encarcelamiento, adicción a alcohol o drogas, y claro está que no puede ser apto para las responsabilidades familiares, laborales o académicas, o puede aparentar ser apto, pero no en realidad. Ahora pasamos a la segunda parte del esquema, que es más bien cómo este trastorno de la personalidad antisocial se desarrolla. En esta segunda parte del esquema describiremos la relación que existe entre el rasgo de personalidad y la conducta antisocial y cómo este último poco a poco se va desarrollando. Como rasgo de personalidad tenemos la agresión, incumplimiento de normas sociales, impulsibilidad, irresponsabilidades, despreocupación, falta de autocontrol, atrevimiento, extraversión. Estos rasgos de personalidad dan apertura a una conducta, en este caso una conducta antisocial. 3 dimensiones. La postura que tenía Einstein dice que la personalidad está en base a 3 dimensiones configuradas por diversos rasgos de personalidad, los cuales son extraversión, el neurotismo y el psicotismo. En extraversión, cuyos rasgos serían la sociabilidad y vitabilidad. En el neurotismo, la ansiedad baja y la autoestima. No, la ansiedad y la autoestima baja, perdón. En el psicotismo, la agresividad y la baja sociabilidad. Dentro de esas 3 dimensiones, se considera que el psicotismo es el que más se relaciona con la delincuencia. Ahora bien, en el modelo alternativo, trato de analizar la relación entre delito y personalidad. De esta manera propone 2 dimensiones básicas de personalidad, que es la impulsividad y la ansiedad. La dimensión de impulsividad se relaciona con una sensibilidad alta a las señales de recompensa y la dimensión de ansiedad se relaciona con una sensibilidad relativamente débil a las señales de castigo. Ahora, los facilitadores sociales que están acá son respuesta empática, que es cuando los menores son capaces de responder empáticamente y así tener menos riesgo de realizar conductas antisociales, ya que ellos desde pequeños pueden desarrollar la empatía y esto es cuando son capaces de sentir el sufrimiento que otra persona puede estar teniendo, ¿verdad? Luego pasamos en apoyo afectivo. En el apoyo afectivo, el desarrollo de la empatía es a través de un correcto aprendizaje de las habilidades prosociales. Es decir, es necesario que en la socialización del individuo se utilicen técnicas educativas basadas en el razonamiento y en la explicación de las consecuencias que ciertas conductas tienen para los demás. Y en diferencias de socialización entre individuos, es que todo lo que ocurre en el ámbito familiar puede constituir un dispositivo esencial para explicar las diferencias de socialización entre individuos. Por ejemplo, el modo en que los padres interactúan con sus hijos contribuye a ese tipo de comportamientos antisociales. Luego tenemos el facilitador personal, que es el débil manejo de temperamento y escaso control en su respuesta emocional. En el temperamento denomina los aspectos dominantes de la personalidad que muestran alguna consistencia a través de las situaciones y el tiempo.
Ahora, como mi compañera acaba de exponer, la conducta antisocial se ve desarrollada por los facilitadores sociales y también por los facilitadores personales. Teniendo en cuenta las dimensiones que también mencionó mi compañera, se sabe que estas dimensiones pueden ser reguladas si se da, si se da bien los facilitadores sociales. Y si no se dan bien, habrá en camino a uno de los facilitadores personales, que es el débil manejo de temperamento y el escaso control en su respuesta emocional. Y eso hace que las dimensiones que se mencionaron arriba den camino a dos posibles respuestas de parte de la persona que padece el trastorno de personalidad antisocial. Esa dos respuestas puede ser el ataque o huida. Se sabe que se ve afectada la parte prefrontal del cerebro, como se pudo ver en los factores genéticos, y también se sabe que se ve afectado todo esto gracias al funcionamiento normal del transportador de serotonina. Esto también da paso a que estas dos respuestas, ya sea ataque o huida, se manifiesten. Ahora bien, sabemos que gracias a la química normal en el sistema nervioso, esto puede ocasionar o se puede presentar evidentemente en la persona que padece este trastorno en mala memoria, un bajo estado de ánimo, una dificultad para dormir, en la baja autoestima, en la ansiedad y agresión. Esto básicamente se da en la corteza prefrontal. También la mala memoria y todos los rasgos que acabamos de mencionar se puede dar también por el déficit de serotonina. El déficit de serotonina, o más bien la química de la serotonina está ubicada en el sistema nervioso central y en las plaquetas de la sangre, es decir, está presente en todo el cuerpo y hace que tenga una acción más inmediata a la hora de responder ante los estímulos exteriores o los estímulos interiores que pueden ser gracias a al mal funcionamiento o al desequilibrio de los químicos en la zona prefrontal, más bien o más específicamente en el prefrontal córtex, que sabemos que está encargado de la parte del juicio, la toma de decisiones, la planeación, el comportamiento impulsivo y el agresivo. Teniendo en cuenta todo lo que hemos mencionado, eh, llegamos a la parte donde se puede decir que todo esto da paso al despliegue de la personalidad antisocial. Gracias por haber escuchado y espero que hayan entendido un poco más sobre cómo se desarrolla este trastorno y qué es lo que influye para que este se dé. Muchas gracias. Gracias. Gracias.